Ah, no tengo el filtro. Ahí está. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo han estado chicos? ¿Cómo les va con sus cursos? Bien, ¿Bien? ¿Sí van aprendiendo? bien, sí. Ok. Sí, todo bien. Ok, menos mal. El día de hoy vamos a continuar con física, ¿vale? Antes de comenzar la clase, chicos, ¿me recuerdan que vimos la semana pasada en física? ¿Alguien se acuerda más o menos que vimos? Ok, bueno, al parecer no se Las acuerdan. equivalencias. ¿Equivalencias? Sí. Sí vimos, bueno, equivalencias, bueno, la semana pasada creo que sí, ¿no? Vimos equivalencias, ¿qué más? La Algo- diferencia de Conceptos velocidad de y velocidad y rapidez. rapidez. Ajá, exactamente. Muy bien. ¿Y se acuerdan qué fue el último que vimos? Ok, voy a empezar a compartir mi pantalla. Dime. Lo de un vector. Ujú. Bueno, también empezamos a ver esta parte, ¿no? Lo de las gráficas, de cómo interpretar las gráficas, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Sí, Ok. ¿Sí pueden ver mi pantalla, chicos? sí. Ok, muchas gracias. Entonces, vimos las gráficas de velocidad y de aceleración y estuvimos trabajando más o menos con esto. El día de hoy vamos a ver ahora sí, bueno, vimos simplemente gráficas, ¿no? Gráficas de velocidad, gráficas de aceleración, pero hoy vamos a trabajar más a detalle con lo que viene siendo el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Ese es un tipo de movimiento bastante importante que tiene varias características. Para empezar, es un movimiento, ¿no? Significa que algo se está moviendo. Por eso la palabra movimiento, de que algo se mueve. Después tenemos la palabra rectilíneo. ¿A qué le suena rectilíneo, chicos? Recto. Recto, que se mueve en línea recta, ¿no? A eso se refiere. Que se mueve en línea recta, o sea que no va a andar girando el objeto, ¿vale? Y por último tenemos uniforme. ¿Qué le suena uniforme? ¿A qué le suena? Bueno, uniforme se refiere a algo que es constante, básicamente. Algo que, vamos a decirlo, para nuestro caso, para este movimiento, algo que no cambia, ¿no? El movimiento rectilíneo uniforme se refiere a un movimiento en el cual los objetos o cuerpos se van a desplazar, se van a mover en una trayectoria recta, o sea que no van a girar, con velocidad constante, ¿no? Uniforme se viene refiriendo a que los objetos se van a mover con velocidad constante. Si la velocidad es constante, chicos, ¿hay aceleración? No. No, exactamente. Si la velocidad es constante, no va a haber aceleración, ¿no? Y la velocidad constante se refiere a que recorre distancias iguales en tiempos iguales. Y aquí tenemos un vehículo en la parte de abajo, un dibujo abajo, que dice que un vehículo en el primer segundo recorre 8 metros. Pasa otro segundo y recorre otra vez 8 metros. Pasa un segundo más y recorrió otros 8 metros. Cada segundo está recorriendo 8 metros. No pasa de que el segundo 1 al segundo 2 recorra 10 metros o 12 metros o 5 metros. No, siempre va recorriendo 8 metros por cada segundo que pasa. Como siempre se recorre la misma cantidad de distancia, cuando pasa la misma cantidad de tiempo, se dice que la velocidad es constante. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Los demás también, chicos? Sí. Ok, muy bien. Muchas gracias. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme es cuando un objeto se mueve en línea recta con velocidad constante. A eso se refiere. Y vamos a ver que, bueno, ya habíamos hablado de la fórmula de la velocidad, que pues, o sea, esta es la incompleta. Habíamos, ¿o sí les dije a ustedes? No, ustedes no les dije, ¿o sí?
Aquí tenemos una, creo que los estoy confundiendo con otro grupo. Tenemos la fórmula de la velocidad, que es igual a la distancia de tiempo. Solamente que esta fórmula de la velocidad está un poquito incompleta. La verdadera fórmula es distancia final menos distancia inicial entre tiempo final menos el tiempo inicial. ¿A qué se refiere esto? Tenemos distancia final y distancia inicial, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de que si han visto que en las carreteras, cada cierta distancia, hay un letrerito que dice kilómetro 50, kilómetro 60, kilómetro 70. ¿Así? ¿Lo han visto? Yo sí. Ok. Entonces, imaginemos que el coche empieza en el kilómetro 50, ¿no? Y va avanzando por cierto tiempo y después llega al kilómetro 60, ¿no? La distancia que recorrió el coche fueron 60 kilómetros. Si primero estaba en el 50, llegó hasta el 60, ¿recorrió 60 kilómetros? No, No. ¿Cuántos recorrió? 10. 10. Eso es correcto, ¿no? Entonces, en la fórmula de velocidad es igual a distancias de tiempo, no podríamos poner ni el 50 ni el 60, ¿no? Porque a esta distancia se refiere a cuánta distancia recorrió, en este caso el vehículo. ¿Cuánta fue la verdadera distancia que se movió? Y sabemos que en un principio la distancia era de 50 kilómetros. Y después la distancia pasó a ser 60 kilómetros. La primera distancia en la que estaba el objeto, el vehículo, es la distancia inicial. Y la última distancia a la que llegó el objeto fue la distancia final. Entonces, esta división, bueno, esta resta de distancia final menos, perdón, menos distancia inicial, vienen siendo esos, bueno, 60 kilómetros menos 50 kilómetros. Y esa es la verdadera distancia que recorrió, ¿no? Que fueron 10 kilómetros. La verdadera distancia que recorrió el vehículo no fueron ni 60 ni 50 kilómetros. Solamente recorrió 10. ¿Se entiende? Sí. Ok, ¿los demás también, chicos? Sí. ¿Los demás también? Siempre contestan, ¿no? ¿O alguien tiene dudas? No. Ok, No. muchas gracias. Chicos, en verdad, si alguien tiene dudas, díganlo por favor para contestarlas de una vez. Y bueno, tenemos la distancia, ahora el tiempo final y el tiempo inicial. Son otras dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Vamos a imaginar que vamos corriendo, ¿no? En un parque y le damos una vuelta al parque y tardamos 10 segundos en darle la primera vuelta al parque. No, 10 segundos es muy poquito, pero vamos a imaginar que nos tardamos 10 segundos en darle la vuelta al parque. Después damos otra vuelta, ¿no? Bueno, para empezar pusimos el cronómetro. Cuando iniciamos la primera vuelta pusimos el cronómetro y estaba en ceros. Empezamos a correr, dimos la primera vuelta y el cronómetro decía 10 segundos. Y entonces seguimos corriendo y nos damos cuenta que al terminar la segunda vuelta tenemos 20 segundos. ¿Cuánta fue la velocidad? Bueno, mejor dicho, ¿cuánto fue el tiempo que nos tomó en hacer la segunda vuelta? 10. 10 segundos. ¿Por qué? Porque para la segunda vuelta, nuestro tiempo inicial eran los 10 segundos que ya llevábamos de la primera, ¿no? En la primera tardamos 10 segundos y entonces al ver el cronómetro vimos que ya llevábamos 10 segundos. Ya habían 10 segundos en el contador cuando empezamos. Después dimos toda otra vuelta y el contador llegó a ser 20. Entonces el tiempo final fue el último tiempo que registramos y fue de 20 segundos. Mientras que el tiempo inicial es el que ya teníamos en un principio. Por lo cual, tendríamos que restar el tiempo final menos el tiempo inicial para obtener cuánto fue el tiempo que nos tardamos en esa segunda vuelta. O sea, 20 segundos menos 10 segundos y esto es igual a 10 segundos. ¿Sí se entiende, chicos, estos términos? Sí. Sí. Ok. Entonces, a esto se refiere con la fórmula de distancia
final menos distancia inicial y entre tiempo final menos tiempo inicial. Hay que tomar en cuenta los dos. Solamente un detalle. Cuando el ejercicio no nos indique cuál es la distancia inicial va a ser 0. Y cuando no nos digan cuánto es el tiempo final, el tiempo inicial también va a ser 0. Si no nos lo indican, los iniciales van a ser 0, ¿no? Si el ejercicio solamente maneja el tiempo final, el tiempo inicial va a ser 0. Si solo maneja la distancia final, la distancia inicial va a ser 0. ¿Alguna pregunta? No. No, ninguna. Gracias. No, ninguna. Entonces, la distancia la sabemos medir en metros, kilómetros o pies, más que nada en metros y kilómetros. El tiempo lo solemos medir en segundos y horas, y al hacer la división, estamos dividiendo metros, ¿no? De la distancia entre segundos, que es el tiempo, y nos quedaría metros entre segundos, una unidad. Otra unidad que seguramente ya han escuchado son los kilómetros entre hora. Los kilómetros es la distancia y la dividimos entre el tiempo. Al dividir kilómetros entre horas, nos queda kilómetros entre hora. Lo pronunciamos como kilómetros por hora porque es cuántos kilómetros recorremos cada hora. Pero realmente en física es kilómetros entre hora, básicamente. Tiene una barrita, una diagonal, que significa división. Entonces son kilómetros entre hora. ¿Puedo pasar a la siguiente? Sí. Sí. Gracias. Tenemos aquí un ejemplo que dice, la siguiente gráfica describe la distancia D recorrida por un cuerpo respecto al tiempo T. De acuerdo con ella, ¿cuál es el valor de la velocidad media del cuerpo en el intervalo de T1 igual a 2 segundos a T2 igual a 4 segundos? Es decir, quieren que analicemos cuánto es la velocidad desde los 2 segundos hasta los 4 segundos. No tengo estas barritas moradas. Quieren que analicemos la velocidad solamente en este espacio, en este lapso de tiempo. ¿Creen poder hacerlo, chicos? A ver, chicos. Es la D. Ok, vamos a ver. Primero, vamos a tomar, ¿cuál es el tiempo inicial, chicos? ¿Cuál creen que sea el tiempo inicial en este caso? ¿El 1? No, no es el 1. El 2. 2, 2 segundos, ¿no? Dice, ¿cuál es el valor de la velocidad media del cuerpo en el intervalo de T1 igual a 2 segundos, T2 igual a 4 segundos? O sea, nos dice que analicemos a partir de los 2 segundos, cuando ya han pasado 2 segundos, y hasta que pasen 4 segundos. Entonces el tiempo inicial es de 2 segundos. ¿Sí se entiende, chicos? Sí. Ok. El tiempo final, entonces, ¿cuánto va a ser, chicos? 4. 4 segundos, exactamente. Sería de 4 segundos. Ahora, la distancia inicial, ¿cuál creen que sea? 16. 16, exactamente, muy bien. 16 segundos. ¿Y la distancia final? 32. 32. 32. Podrían hacer la operación, puse 16 segundos, 16 metros. Podrían hacer la operación y me dicen cuánto da, por favor. La D. La D. ¿Alguien más? Recuerdan que la fórmula, bueno, hay que recordar que la fórmula es velocidad es igual a distancia final menos distancia inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Ok? ¿Alguien más le dio la misma respuesta u otra? Ok, vamos a verlo. Déjenme abrir Word rapidito. Vamos a anotar los datos. Nos dice que la distancia inicial, habíamos dicho, no había visto el chat, perdón. Ok, ya dos me dijeron la respuesta, muy bien. La distancia inicial era de 16 metros y la distancia final
era de 32 metros. El tiempo inicial era de 2 segundos y el tiempo final era de 4 segundos. Entonces tenemos la fórmula que la velocidad es igual a la de la distancia final menos la distancia inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Y entonces solamente quedan sustituir los datos. Tenemos que la distancia final van a ser los 32 metros. Entonces pondríamos 32 metros. 32. Menos la distancia inicial que vienen siendo 16 metros. Y todo esto lo vamos a dividir entre el tiempo final, que son los 4 segundos, menos el tiempo inicial, que son los 2 segundos. ¿Cuánto es 32 menos 16, chicos? 16, exactamente. Muy bien. Y 4 menos 2, pues nos da 2. Serían 16 metros entre 2 segundos. ¿Cuánto es 16 entre 2? 8. Exactamente. 8. Y las unidades van a ser metros entre segundo, ¿no? Entonces la respuesta serían 8 metros entre segundo. ¿Sí se entiende, chicos? Sí. Ok. ¿Puedo pasar a las diapositivas? Sí. Okay. Vale. Entonces vamos a pasar para acá. Y entonces la respuesta serían los 8 metros entre segundo, ¿no? Vamos a ver, aquí también viene el procedimiento. Tenemos que tomar el tiempo 1, viene siendo lo mismo que el tiempo inicial y el tiempo 2 es el tiempo final. Distancia 1 es la distancia inicial, distancia 2 es la distancia final, ¿no? Y son los mismos datos que hayamos tomado en cuenta. Y solo queda aplicar la fórmula. Distancia final o distancia 2 menos distancia inicial o distancia 1 entre tiempo final o distancia 2 o tiempo 2 menos tiempo inicial o tiempo 1, ¿no? La misma fórmula que les había dado, nada más que en vez de final está 2 y en vez de inicial está 1, pero es lo mismo. Al sustituirlo sería 32 metros, que fue la última distancia que alcanzamos, menos 16, la primera distancia a la que llegamos, dividida entre 4 segundos, que fue el máximo tiempo al que llegamos, menos 2 segundos, que fue el tiempo inicial que nos pidieron analizar. Entonces serían 16 metros entre 2 segundos. Por lo cual el resultado son los 8 metros entre segundos y esta sería la respuesta correcta. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Ok, pregunta rápida, chicos, sin hacer cálculos. ¿Cuál va a ser la velocidad del tiempo 0 al tiempo 2? ¿Alguien sabe? 16. No. La velocidad. 8. Creo que lo dijo ahí ¿no? 8. Son 8 metros entre segundos, ¿no? No 8 metros. 8 metros entre segundo. Vean algo curioso. Habíamos hablado de las gráficas de velocidad contra tiempo y de distancia contra tiempo. Y aquí tenemos esta línea en medio, que la estoy marcando con morado alrededor, que esta gráfica, bueno, esta línea representa la velocidad. Pregunta, si la línea siempre tiene la misma pendiente, ¿cambia su valor? ¿Cambia la velocidad? Me refiero en la velocidad del segundo 0 al segundo 1, ¿va a ser diferente a la del segundo 3 al segundo 4? Si la línea no cambia su pendiente. ¿Ya lo dijo alguien en el chat? ¿No? No sé si alguien lo dijo por el chat de voz. Pero no cambia. ¿No? Perdón, Eva. ¿Ibas a decir algo? Ah, no. Ok. No cambia, chicos. Habíamos hablado de que que la pendiente de una línea viene siendo su velocidad cuando tenemos tiempo contra distancia. Entonces, si la pendiente siempre es la misma, si la recta jamás cambia, significa que su velocidad es la misma. No es lo mismo que si tuviéramos una recta aquí y después subiera, o una recta aquí y después fuera en otra dirección. Ahí sí cambiaría la velocidad. Pero si siempre va en la misma dirección, significa que en todo el trayecto, en todo lo que lleva esta línea, hasta aquí, hasta el final, sigue llevando la misma velocidad. Por lo cual, la velocidad del segundo 2 al segundo 4
es exactamente la misma velocidad que el del segundo 0 al segundo 1, que es la misma del segundo 2 al segundo, del segundo 1 al segundo 2, que es la misma del segundo 1 al segundo 3, por ejemplo. La velocidad de todo este trayecto viene siendo la misma. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Los demás también, chicos? ¿Sí lo entienden? Sí. Ok, muy bien. Vamos a ver un ejercicio que es un poquito más sencillo. Dice, un cuerpo recorre 400 kilómetros en 8 horas. Calcula la velocidad media del cuerpo en ese intervalo de tiempo. ¿Cuál creen que sea la velocidad, chicos? Ok. Pregunta. Ok, la B. Pregunta, ¿cuál es la distancia inicial? ¿Cuánto va a la distancia inicial en este caso? ¿Alguien sabe cuánto va a la distancia inicial? 350. No, la distancia inicial vale 0. ¿Por qué? Porque nunca la mencionan. Aquí jamás dice que lleva una distancia inicial que empieza desde cierto punto. Simplemente dice un cuerpo recorre 400 kilómetros. Esta ya es la distancia final. La inicial viene siendo 0. ¿Sí se entiende? Sí. Ok. ¿Y el tiempo inicial, chicos, cuánto es? También va a ser 0, porque no nos lo indican. No nos indican que empieza a cierto tiempo, sino que ya nos indican simplemente que pasaron 8 horas, ¿no? Entonces, la distancia inicial es 0. La distancia final es la de 400. El tiempo inicial es 0. Y el tiempo final es el de 8 horas. Entonces, la fórmula vendría siendo velocidad es igual a distancia final menos distancia inicial menos, entre tiempo final menos tiempo inicial. Por cierto, Daniel, creo que dejaste el micrófono prendido. Por cierto. Gracias. Les digo para que no se vaya a salir algo penoso por ahí. Y entonces tenemos que la distancia final son los 400. El tiempo, la distancia inicial es 0. Entonces ni siquiera hace falta ponerla, ¿no? Porque 400 menos 0 sigue siendo 400. Es lo mismo. Y tenemos que el tiempo final, pues son las 8 horas. Y el tiempo inicial es 0, por lo cual tampoco hace falta ponerlo. 8 horas menos 0 horas vienen siendo 8 horas. Por lo cual solamente sería 400 entre 8. Y 400 entre 8 nos da 50. ¿Qué unidades? Pues nos quedan los kilómetros dividiendo las horas. Por lo cual la respuesta sería la B. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. No. Ok, muchas gracias. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí. Sí. Gracias. De aquí viene la solución, viene lo mismo, distancia es 400, tiempo es 8, la fórmula es distancias de tiempo, así que son 400 entre 8 y nos da 50. Es lo mismo que acabamos de hacer. Y entonces 50 kilómetros 50 kilómetros por hora sería la respuesta correcta. Tenemos otra pregunta que dice, un auto se va de una ciudad a otra. El viaje lo realiza en 2 etapas. En la primera etapa recorre 300 kilómetros en 4 horas. En la segunda etapa recorre 600 kilómetros en 5 horas. ¿Cuál es la velocidad media que desarrolla el auto en la segunda etapa y cuál es la velocidad media del auto en todo el viaje? Vayan haciéndolo, chicos, y ahorita me van diciendo cuál creen que sea la respuesta correcta, por favor.
Es la B. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Es la A. Ok. ¿Alguien más, chicos? Una persona más que me diga cuál le digo. No, es la B. Ok. ¿Alguien más? B igual. Ok. Chicos, en verdad que ustedes me sorprenden mucho. Ustedes sí ponen mucha atención. Es la B, es correcto, es la B. Y lo que pasa es que en los demás grupos casi siempre responden que es la A. Pero no es la B, es correcto, es la B. Nos pide calcular dos cosas. Número uno, la velocidad media que desarrolla el auto en la segunda etapa. Y en segundo lugar nos dice cuál es la velocidad de todo el viaje. Entonces, primero vamos a calcular cuál es la velocidad media que desarrolla el auto en la segunda etapa, ¿no? Y vamos a verlo entonces. Dice, la velocidad media del auto en la segunda etapa es, y bueno, aquí nos decía las instrucciones, que en la segunda etapa recorre 600 kilómetros en 5 horas. La distancia es 600 kilómetros, el tiempo es 5 horas. Aplicando la fórmula de velocidad es igual a distancia de tiempo, tenemos 600 kilómetros entre 5 horas y nos da 120 kilómetros. Aquí podemos descartar la respuesta A y la respuesta C, porque la respuesta A dice 75 kilómetros por hora y la respuesta C dice 100. Entonces, esas dos no son la respuesta correcta. Entonces, la respuesta tiene que ser la B o la D. Solamente nos faltaría calcular la segunda parte. Y dice, ¿cuál es la velocidad de todo el trayecto? Para esto, tenemos que sumar la distancia de la primera etapa, que fueron 300 kilómetros, más la distancia de la segunda etapa, que fueron 600 kilómetros. Si lo sumamos, sabemos que en todo el trayecto, el auto recorrió 900 kilómetros. Para recorrer la primera etapa, al auto le tomó 4 horas y para la segunda le tomó 5 horas. Por lo cual, en todo el trayecto, tuvo un tiempo de 9 horas. Le tardó 9 horas en recorrer todo el trayecto. Entonces, ocupamos de nuevo la fórmula, velocidad es igual a distancia entre tiempo, y serían los 900 kilómetros de todo el trayecto entre las 9 horas que le tomó. Y entonces serían 100 kilómetros por hora. Y la respuesta que nos da 120 kilómetros por hora de la segunda etapa y 100 kilómetros por hora de todo el trayecto viene siendo la respuesta B. ¿Hay alguna pregunta, chicos? No, ninguna. No. Ok, gracias. Y tenemos otra pregunta que dice, una partícula viaja a una velocidad de 5 metros entre segundo. ¿Qué distancia recorre al cabo de 4 minutos, chicos? ¿Cuánto sería? La D. Ok, 1200. ok. ¿Alguien más? La D. Son muy buenos, chicos. Sí, es la D, es la D. Aquí mucha gente a veces se confunde y simplemente multiplica los 4 minutos por los 5 metros entre segundo. Y pues no es así. Aquí tenemos la velocidad, que es 5 metros entre segundo. Bueno, vamos a poner la fórmula de velocidad es igual a distancia de tiempo. Y aquí lo que nos pide es la distancia, por lo cual tendríamos que despejar la distancia y como la t está dividiendo, pasa multiplicando. Sería igual a velocidad por tiempo. Y aquí tenemos ya la velocidad y tenemos el tiempo. Solamente que la velocidad nos dice que el objeto va a recorrer 5 metros cada segundo. Y el tiempo nos dice que han pasado 4 minutos. Por lo cual el tiempo primero hay que convertirlo a segundos, ¿no? Tenemos que decir que 4 minutos es igual a 120 segundos. No, 120 no, perdón. 4 minutos son 240 segundos, ¿no? Básicamente. 4 minutos son 240 segundos. ¿Cómo sé que 4 minutos son 240 segundos? Pues bueno, simplemente hay que multiplicar 4 por 60. Cada minuto tiene 60 segundos y pasan 4 minutos, es 4 veces 60 segundos. Entonces son 240 segundos. Y pues ya solamente es multiplicar. La distancia, perdón, va a ser igual a los 240 segundos
multiplicados por los 5 metros entre segundo. Y ya esto nos da 1200 metros. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, ninguna. Ninguna. Ok, muy bien. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí. Sí. Muchas gracias. Entonces, aquí tenemos la velocidad 5 metros, el tiempo son 4 minutos, que son 240 segundos, distancia es igual a velocidad por tiempo, serían 5 por 240 es igual a 1200. Y por lo tanto, la respuesta es la D. Y bueno, ahora vamos a ver otro tipo de movimiento, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Veamos que tenemos la misma palabra, movimiento y rectilíneo. Significa que vamos a movernos en línea recta, ¿no? Pero aquí nos cambian las palabras y dice uniformemente acelerado. ¿A qué se refiere esto? Uniformemente acelerado se refiere a que la aceleración va a ser constante. Pregunta, si la aceleración es constante, ¿la velocidad cambia? No. La respuesta es sí. ¿Qué es la aceleración? La aceleración es cuánto cambia la velocidad en cierto tiempo. Entonces, si tenemos una aceleración, la velocidad va a ir cambiando. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, en este caso, ya no vamos a tener una velocidad constante. La velocidad va a ir cambiando. Pero la que va a ser constante ahora va a ser la aceleración. Vamos a tener una aceleración que va a ser constante. Y abajo dice, en este movimiento los cuerpos se desplazan en una trayectoria rectilínea con aceleración constante. Y la aceleración es el cambio de la velocidad de un cuerpo con respecto al tiempo. ¿Qué tanto cambia la velocidad dependiendo de cuánto tiempo pasa? Y aquí tenemos la fórmula, ¿no? Que la fórmula es velocidad final, la última velocidad a la que llegamos, menos velocidad inicial, la velocidad que teníamos en un inicio, entre tiempo final menos tiempo inicial. De hecho, se parece mucho a la velocidad. Simplemente que aquí en vez de distancia tenemos velocidad. La velocidad se mide en metros entre segundo, el tiempo se mide en segundos y la aceleración se mide en metros entre segundo al cuadrado o kilómetros entre hora al cuadrado o pies entre segundo al cuadrado. Vean cómo el tiempo se eleva al cuadrado cuando se trata de una aceleración, ¿no? En velocidad simplemente era metros entre segundo, pero en aceleración va a ser metros entre segundo al cuadrado. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Muchas No, gracias. ninguna. Gracias. ¿Puedo No. pasar a la siguiente? Gracias. Sí. Sí. Ok. Muchas gracias. Y entonces dice, sí, ya lo habíamos visto. De hecho, o sea, literalmente ya lo habíamos visto. Esa diapositiva, no sé por qué está ahí. Dice, tenemos un ejercicio que dice, un móvil, o sea, un coche o cualquier objeto que se mueve a razón de 40 metros entre segundo. Después de 8 segundos, se mueve a razón de 60 metros entre segundo. ¿Cuál es la aceleración del móvil? Estos 40 metros entre segundo, ¿qué son, chicos? ¿Qué es? Distancia, velocidad, tiempo, aceleración, ¿qué es? Aceleración. No, es una velocidad. ¿Ok? Hay que recordar, la velocidad se mide en metros entre segundo o kilómetros por hora. Por otra parte, la aceleración se mide en metros entre segundo, pero al cuadrado, o kilómetros entre hora al cuadrado. Entonces, estos 40 metros entre segundo es una velocidad. Y estos 60 metros entre segundo también es una velocidad. Estos 40 metros entre segundo es la velocidad inicial o la velocidad final, chicos. Ya lo dije en el chat, pero ¿cuál creen que sea? ¿La inicial o la final? La inicial. La inicial dice que se mueve primero a 40 kilómetros, a 40 metros entre segundo, después pasan 8 segundos y ya después se mueve a 60.
Entonces la primerita que tenía eran 40. Y la final, la última que obtuvo, fueron de 60. ¿Cuál es el tiempo inicial en este caso, chicos? ¿Alguien sabe cuál es el tiempo inicial? 0. 0, porque no nos lo indican. En ninguna parte nos dicen que haya pasado cierto tiempo inicial. Entonces son 0 segundos. ¿Y el tiempo final, entonces, cuánto va a ser? 8 segundos. 8. 8 segundos. Muy bien. Entonces, ¿me podrían decir cuál es la respuesta, chicos? La A. La A. ¿Ok? ¿Alguien más? Igual a ¿Ok? ¿Alguien más la tiene? Ok. Bien. Ya 3 la tienen. Sí, es correcto. Es la A. Sí, la respuesta A. Muy bien, chicos. La A es la respuesta correcta. Vamos a ver la solución. ¿Vale? Dice que la velocidad inicial, les digo, es 40, son los 40 metros entre segundo, y la velocidad final son los 60, ¿no? La primera que teníamos era 40, la última que tuvimos es 60, y el tiempo que pasó de una velocidad a otra fueron los 8 segundos, por lo cual la aceleración va a ser igual a la velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Sería restar 60 metros entre segundo entre 40 metros entre segundo, y eso dividirlo entre 8. 60 menos 40 nos da 20. Sería 20 metros entre segundo entre 8 segundos. Al dividir esto, 20 metros entre segundo entre 8 segundos nos da 2.5 metros entre segundo al cuadrado. Y entonces, esa sería la respuesta correcta, la A. ¿Sí se entienden, chicos? ¿Sí se entiende, chicos? Sí. Sí. Ok. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí. Sí. Muchas gracias. Tenemos otro ejercicio que dice un ciclista que se mueve con aceleración uniforme con una rapidez inicial de 18 metros entre segundo hasta una rapidez final de 32 metros entre segundo. Si este incremento pasó en 7 segundos, ¿cuál es la aceleración? Si alguien no entiende, chicos, y siente que vamos muy rápido, puede comentarlo. ¿Vale? No pasa nada. ¿Es la A? No me acuerdo. Vamos a ver. Ok. ¿Alguien más tiene otra respuesta, chicos? La A. ¿Alguien más? Son muy rápidos. Sí es la A. Sí es la A, chicos. Sería la A. Vamos a hacer... bueno, de hecho aquí viene la solución. Entonces vamos a verla. ¿Por qué es la A? Porque dice que la velocidad inicial, aquí lo dice, una rapidez inicial, podemos decir que es la velocidad inicial, es de 18 metros entre segundo. Y la final es de 32. Y el tiempo es de 7 segundos. Entonces, la velocidad inicial son los 18, la final son los 32 y el tiempo son los 7 segundos. Entonces sería velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Serían los 32 metros entre segundo menos los 18 metros entre segundo. 32 menos 18 son 14, ¿no? Y el tiempo fueron 7 segundos, entonces sería 14 metros entre segundo entre 7 segundos. Por lo cual 14 entre 7 nos viene dando a 2. Y la respuesta sería 2 metros entre segundo al cuadrado. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta este punto, chicos? No, ninguna duda. ¿Todos se están entendiendo bien? ¿Todos? Sí. 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 Ok. Me preocupa de que tal vez alguien no esté entendiendo. Si alguien no está entendiendo, chicos, no pasa nada. Pueden decirlo sin pena, en verdad. O si prefieren, incluso podemos tener una asesoría. Creo que les van a pasar un link para registrar asesorías. Entonces, ahí lo podrán hacer sin ningún problema, chicos. ¿Vale? Porque si nos estamos yendo muy rápido. Me sorprende lo rápido que nos estamos yendo en este grupo. Me gusta a mí que nos vayamos rápido, pero me preocupa de que alguien no entienda. Bueno, vamos a ver lo que es ahora caída libre, ¿no? Es otro tema. Caída libre se refiere a cuando nosotros arrojamos un objeto y dejamos que solamente le afecte la gravedad. Por ejemplo, yo puedo agarrar un plumón y lo tengo aquí agarrado con mis dedos.
si simplemente lo que hago es soltarlo, no aventarlo hacia abajo, no aventarlo un poquito hacia arriba y dejar que caiga, no, simplemente lo estoy agarrando y dejo de agarrarlo, lo suelto y cae, la gravedad va a hacer que vaya hacia abajo, completamente hacia abajo. Y lo único que le va a afectar es la gravedad. A esto se le llama caída libre. ¿No? Libre porque nada le está afectando más que la gravedad. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Ok? Entonces, ¿Es la A? no, no es la A. Aquí sí no es la A. Que yo recuerde, no. Sí. Vamos a ver, ¿mande? B. Ok, sí es la B. Todavía no lo vemos, chicos. Es la B, pero vamos a verlo. Entonces, no, aquí dice que en este ejemplo se deja caer un cuerpo desde lo más alto de un edificio y tarda 4 segundos en llegar al suelo. ¿Cuál va a ser la altura de ese edificio? Y pues bueno, tenemos una fórmula que es la de caída libre, que es, bueno, aquí está un poquito enredada, pero lo voy a poner arriba. La fórmula de caída libre es que la altura es igual a la gravedad por, bueno, este es un asterisco y el asterisco significa multiplicación por el tiempo al cuadrado entre 2, ¿no? Esta es la fórmula. ¿Qué nos dice esta fórmula? Si nosotros sabemos cuánto tiempo tardó en caer el objeto, podemos calcular la altura. ¿Por qué? Porque la gravedad es una constante, no cambia, ¿vale? Esta altura, digo, la gravedad no va a cambiar, siempre va a tener el mismo valor, que en nuestro caso la vamos a tomar como 9.81 metros entre segundo al cuadrado. Hay gente que la toma como 9.8 y nos dan los resultados casi iguales. Así que cualquiera de las dos están bien. A veces en los ejercicios les van a decir, tomen como gravedad 9.8, tomen como gravedad 9.81. Hay inclusive algunos que van a decir, tomen como gravedad 10, ¿no? Pero es un valor que ya conocemos. Aquí en este caso, lo que podríamos desconocer o es la altura o es el tiempo. En este ejercicio nos están diciendo que el objeto tarda 4 segundos en caer, por lo cual conocemos el tiempo y conociendo el tiempo podemos obtener la altura con esta fórmula. Entonces, si tenemos que el tiempo fue de 4 segundos y la gravedad es de 9.81, tendríamos que simplemente multiplicar 9.81 metros entre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. El tiempo es de 4 segundos. Si elevamos los 4 segundos al cuadrado, serán 16 segundos. Y entonces tenemos que multiplicar 9.81 metros entre segundo al cuadrado por los 16 segundos al cuadrado. Y todo ese resultado hay que dividirlo entre 2. Entonces, si dividimos, bueno, si multiplicamos los 9.81 por 16, nos viene dando 156.96. Y si eso lo dividimos entre 2, nos da 78.48. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? No, ninguna. ¿Nadie? No. Ok. Muy bien. ¿Puedo pasar a la siguiente? Sí. Gracias. Muchas gracias. Y entonces aquí tenemos que la respuesta es la B. La correcta era la B. 78.48 metros. ¿Vale? Bien. Tenemos otro objeto y que de hecho en este, otro ejercicio, perdón, en este nos dicen que la gravedad es de 10 metros entre segundo al cuadrado. Dice, un objeto es soltado desde una altura de 80 metros. ¿Cuánto tiempo le toma al objeto al llegar al suelo? Aquí es al revés. Antes nos daban el tiempo y nos piden la altura. Aquí nos dan la altura y nos piden el tiempo. Entonces, ¿cuánto creen que sea, chicos? ¿Cuál creen que sea la respuesta? La C. ¿Ok? ¿Alguien más? Igual la C. ¿Esos temas ya los habían visto, chicos? No. 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 Ok. Si no los habían visto, o inclusive si ya los habían visto, siento que les va a ir muy bien en el examen. Porque lo están respondiendo de manera demasiado rápida. Incluso para mí. Pero sí la sé. La respuesta la sé, chicos. Serían 4 segundos. ¿Vale? Vamos a ver por qué. Tenemos los datos. Tenemos la altura, que son los 80 metros.
Y tenemos la gravedad, que son 10 metros entre segundo al cuadrado. Tenemos que despejar la fórmula que teníamos antes. Antes teníamos la fórmula de la altura es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. Si queremos despejar el tiempo, pues el tiempo, bueno, la gravedad está multiplicando, así que pasaría dividiendo. El tiempo al cuadrado sería igual, bueno, entre 2, sería igual a la altura entre gravedad. Después, el 2 está dividiendo, por lo cual pasa multiplicando. Tiempo al cuadrado sería 2 veces la altura entre gravedad. Y después tenemos un cuadrado a la izquierda. Para eliminarlo tendríamos que sacarle la raíz. Sería la raíz de 2 veces la altura entre la gravedad. Y ya queda sustituir, ¿no? Tendríamos que multiplicar 2 por la altura, que son 80 metros. Sería 2 por 8, 2 por 80, 160. Y la gravedad fueron de 10. Fue de 10, porque así nos dijo el ejercicio. Entonces tendríamos 160 arriba, 160 metros, entre 10 metros entre segundo al cuadrado. Por lo cual nos quedaría 16. 160 entre 10 nos da 16 segundos al cuadrado. Si le sacamos la raíz de 16, pues la raíz de 16 es 4. 4 segundos. Entonces, este sería el resultado. El resultado serían los 4 segundos. Ese es el tiempo que tardaría en caer el objeto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. No. Ok. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva, chicos? Sí. Sí. Muchas gracias. Con ustedes nos vamos a ir muy rápido. Bien. 4 segundos. Y con esto terminamos esta diapositiva. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Permítame un segundo. De nuevo, aquí, pues en esta presentación vienen los temas que deberíamos de ver y también van a venir las fórmulas, pero esto se supone que lo tienen en Classroom. Si no lo encuentran en Classroom, me avisan y se los paso yo, ¿vale? E igual todas las fórmulas las vamos a ir viendo conforme vayamos viendo los temas. Y aquí de nuevo nos encontramos con los vectores, ¿no? Simplemente anteriormente habíamos definido que los vectores tienen magnitud, dirección y sentido. Que a los vectores sí le importa hacia dónde se mueven las cosas, ¿no? A las magnitudes escalares no les importa, pero a las magnitudes vectoriales sí les importa hacia dónde va cada cosa. ¿De esto sí se acuerdan, chicos? Más o menos. Más o menos. Ok. Ok. Vale. Pues vamos a ver igual, ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle con los vectores. Hay que recordar que un vector siempre va a tener magnitud, dirección y sentido. Estas tres cosas siempre las va a tener un vector. Y entonces, hay diferentes maneras en las que podemos representar un vector. De hecho, técnicamente hay 3, ¿vale? Y las vamos a ver en un momento. Bien. Nosotros aquí vamos a poner un vector. Voy a dibujar un vector, que es, bueno, un vector pues se representa con una flechita, ¿no? Y yo puedo tener un vector aquí, ¿no? Y decir que tiene una magnitud de 5. Vamos a decir que es fuerza, entonces van a ser 5 newtons, por ejemplo. Y nosotros, a partir del punto de inicio, ¿no? El punto de aplicación del vector, que es este punto, nosotros lo que podríamos hacer es dibujar un pequeño plano cartesiano. Es decir, dibujar el eje X y dibujar el eje Y de este vector. ¿Vale? Podríamos hacerlo sin ningún problema. Ay, no, esto no es. Entonces, teniendo dibujado esto, chicos, ¿creen que sea posible obtener la distancia que hay desde este punto hasta acá? O sea, aquí hay como que una rayita imaginaria que dice que hasta aquí llega en el eje X. Y a la vez obtener cuánto va a valer esta rayita imaginaria, esta flecha que va hacia acá arriba, que igualmente aquí hay una rayita imaginaria. Si llegas a este punto, ¿creen que sea posible obtener esas distancias? Sí. La respuesta es sí. Sí se puede, ¿no? Siempre y cuando conozcamos el ángulo. Entonces, imaginemos que esta flechita naranja, creo que dije verde, naranja, la vamos a pasar a este lado. Y la voy a dibujar aquí a la derecha. Si se dan cuenta, tiene la misma distancia, ¿no? Mide lo mismo. Simplemente la pasé a la derecha, ¿vale?
Y voy a borrar la que está de este lado y voy a borrar estas líneas punteadas. Pregunta, chicos, ¿qué se forma aquí? ¿Qué figura creen que se esté formando por estas Un tres triángulo. flechitas? ¿Un triángulo de qué tipo? O bueno, este ángulo, ¿cuánto creen que valga? 90. 90 grados. Este ángulo vale 90 grados y esto se conoce como un triángulo rectángulo. ¿Recuerdan qué era el cateto opuesto y el cateto adyacente de un triángulo rectángulo, chicos? ¿Se acuerdan de esa parte? ¿No? Ok, no muy bien. Entonces no pasa nada. A veces lo veo por trigonometría, pero si no se lo saben por trigonometría, entonces vamos a verlo directamente por vectores. Esta flechita, si se dan cuenta, se podría decir que la flechita naranja viene siendo la altura del vector, ¿no? Vamos a suponer que esta rayita gris horizontal es el piso. Vendría siendo hasta qué tan alto llega el vector. ¿Están de acuerdo? Sí. Esta rayita naranja se le conoce como componente vertical. ¿Qué tan alto llega? Básicamente. Y se escribe, bueno, los vectores, por ejemplo, si tenemos un vector que se llama V, se escribe de esta forma, con la letra V y con una flechita arriba. Si tuviéramos un vector que se llamara A, el vector es A y con una flechita arriba. Si tuviéramos un vector que se llamara F, se pone como una F y una flechita arriba. ¿Sí se entiende esto, chicos? Sí. Sí. Ok. Entonces, a este vector lo vamos a llamar V. El vector azul va a ser V. Y entonces, a la componente vertical se le suele escribir como VY. O sea, la parte del vector que le corresponde en el eje Y. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Ok. Esto es X y esto es Y para recordar. Lo horizontal es X, lo vertical es Y. Y entonces también podemos calcular, por decir así, la longitud, qué tan horizontalmente llega el vector por la parte de abajo. También podemos obtener esta distancia, que esta distancia se llama Vx, básicamente, ¿no? Esta se llama Vx, ¿mande? Ah, en ese caso, por ejemplo, la dirección, por ejemplo, la del vector, ¿se representa con teta o esa puede cambiar? No, de hecho sí se representa con teta. Vamos a ponerlo. Todavía no lo ponía, de hecho. Es este el ángulo y es teta. Y esa es la dirección. Es correcto, se representa con teta. Y este sería el vector completo. Son las componentes de un vector. El vector tiene lo que es la magnitud, dirección y sentido, ¿no? La magnitud vendrían siendo los 5 newtons, que es la longitud que tiene la flechita. La dirección es el ángulo teta, el azul. Y el sentido es hacia dónde va la flechita. Y aparte de eso tenemos la componente vertical de un vector y la componente horizontal del vector. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Estas son las partes de un vector. Entonces, ahora, ¿cómo calculamos cuánto vale Vx o Vy? Vamos a suponer que tenemos un vector, bueno, un ángulo de 30 grados. Si nosotros conocemos lo que viene siendo tanto el ángulo, o sea, la dirección del vector, como su magnitud, podemos calcular cuánto vale Vy y Vx. ¿Por qué? Porque Vx viene siendo igual a V por el coseno del ángulo. ¿Qué es V? V solita viene siendo la magnitud. Cuando ponemos V como, bueno, V con una flechita arriba, se refiere al vector, a todo el vector, incluido el ángulo. ¿Esto sí se entiende, chicos? Sí. Sí. Cuando ponemos una V sin la flechita, se refiere a su magnitud. ¿Cuánto vale la magnitud de este vector, chicos? En este caso, ¿cuánto vale?
viene siendo esta, ¿vale? Los 5 newtons. En este caso, V vale 5. ¿Sí se entiende? Sí. Y hay que recordar que estos 5 es cuánto mide la flechita desde este punto hasta este punto. Mide 5, básicamente. Esa es la magnitud del vector. ¿Sí se entiende bien, chicos, o hay dudas? No, ninguna duda. Ah, todo bien. Ok, muy bien. Y VY vamos a calcularla con V por el seno del ángulo. Entonces, rápidamente, para calcular Vx, ¿qué tendría que poner aquí? Vx aquí es igual, si lo sustituimos, chicos. ¿Cuánto vale V solita? 5. 5. ¿Y el coseno cuánto vale el ángulo? A 30. 30 grados, ¿no? Y entonces, VY, ¿cuánto sería igual, chicos? A 5 es el seno de 30. Seno de 30 grados, ¿vale? Y haciendo estos cálculos, podríamos obtener cuánto vale la distancia de Vx y cuánto vale la distancia de Vy. Ya les pasé las tablas de los ángulos comunes, chicos. ¿No, verdad? Creo que no. No. No, ok, ahorita se las paso, ¿vale? Terminando la clase se las paso. Pero hay una tablita en la cual están los ángulos ya conocidos, ¿no? Hay ciertos ángulos que se suelen utilizar mucho en cálculos, por lo cual la gente se los suele aprender, esos ángulos. Lo que suele hacer es tratar de aprenderse esos ángulos, ya que se utilizan muy comúnmente. Y se llaman ángulos conocidos o ángulos principales, tienen varios nombres, ¿no? Esos ángulos. Y entonces es esta tablita. Por ejemplo, aquí en esta tablita tenemos arriba los grados y aquí a la izquierda tenemos seno, coseno y tangente. El seno de 30 grados va a valer un medio y el coseno de raíz de 3 entre 2. Digo, el coseno de 30 grados va a valer raíz de 3 entre 2. ¿Sí se entiende cómo leer esta tablita, chicos? Sí. Sí, muy bien. Entonces, rápidamente, si regresamos a Word, lo que teníamos es que tenemos bueno, Vx es igual a 5 por el coseno de 30 grados. Entonces, para calcular Vx, teníamos que poner 5 y el coseno de 30 grados nos dice la tabla que vale raíz de 3 entre 2. Entonces lo multiplicamos por raíz de 3 entre 2. Y el seno vale 5 y el seno de 30 grados nos dice la tabla que vale un medio, por lo cual lo tenemos que multiplicar por un medio. Y entonces va a ser 5 por un medio. Aquí 5 por raíz de 3 entre 2 se puede colocar, solamente no hay que hacer la raíz, porque en su examen no van a tener calculadora para hacer la raíz. Solamente sería dividir el 5 entre 2 y se deja la raíz indicada. 5 entre 2 es 2.5, ¿no? Entonces pondríamos 2.5, que es el 5 dividido entre los medios que están aquí abajo en la fracción. Y decimos que esto se va a multiplicar por raíz de 3. Y en la parte de abajo simplemente es 5 por un medio es igual a 2.5. ¿Sí se entiende esto, chicos? Sí. ¿Y los demás también? Sí. Sí. ¿Todos? Bueno. Si quieren esto se los paso por si les queda dudas, porque esto es importante y la próxima clase vamos a continuar viendo vectores. Y también les voy a pasar la tablita que les acabo de mostrar para que la tengan y esa tablita es importante que se la aprendan, ¿vale? Y esa sí se la tienen que aprender de memoria, porque en su examen van a venir senos o cosenos de ángulos y van a venir seguramente de 30 grados, 0 grados, 45 grados o 60 grados. Entonces sí es importante que se acuerden de ellos, ¿ok? Profe, una pregunta, Dime. aunque creo que esto no lo hemos visto todavía. Por ejemplo, cuando usamos el método gráfico para calcular como ya el resultado de todo, es el ángulo es igual a
la tangente a la -1 y de eso era y sobre x o x sobre y. Es y sobre x. Pero no es para calcular la suma de los, no es para calcular el método gráfico. De hecho, el método gráfico es para sumar vectores. Lo que tú me estás diciendo es para calcular cuánto vale el ángulo de un vector. Y es correcto. Es tangente a la -1 de VY entre VX. Pero lo vamos a ver en la próxima clase, como quiera. Es lo siguiente que vamos a ver. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Ok. Ok. Sí. Muy bien, chicos. Pues si no queda ninguna otra duda o comentario, sería todo por el día de hoy y nos veríamos la próxima clase. ¿Vale? Que tengan una linda noche. Adiós, maestro. Gracias, hasta Igualmente. luego. Hasta luego, chicos. Nos vemos. No, ustedes, chicos, por asistir y participar. Muchas gracias. Bien.